¿Qué tal? Buenos días. En el próximo video vamos a conversar sobre la forma más óptima de instalar módulos fotovoltaicos sobre el techo de una casa. Ojalá que les guste. Vamos entonces a conversar respecto a cómo o cuál es la forma más óptima de instalar los módulos fotovoltaicos cuando lo hacemos sobre el techo de una casa o sobre una techumbre. Hemos analizado varios casos y vamos a analizar un caso particular donde comparamos una estructura de módulos fotovoltaicos que sobre el techo está optimizada mirando hacia el norte, por ejemplo, y con el ángulo de inclinación que corresponde, y otra inclinación de módulo fotovoltaico puesto directamente en el techo, siguiendo la línea arquitectónica del techo y básicamente de la casa, directamente puesto sobre el techo de la casa, los módulos fotovoltaicos, tal como sale la imagen aquí atrás. Y vamos a ver cuál de esas dos instalaciones es la más óptima en relación al costo de la instalación y la energía que vamos a estar, la diferencia de energía en que vamos a estar produciendo anualmente entre una instalación y otra. Vamos entonces a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de orientaciones de los módulos fotovoltaicos. En este caso, por ejemplo, tenemos tres tipos de ubicaciones distintas. Tenemos inicialmente estas tres casas, que las tenemos acá. Tenemos los módulos fotovoltaicos que están puestos directamente en el techo de la casa, aunque la casa no tiene directamente el techo de la casa, este lado del techo de la casa, no está directamente mirando al norte, sino que tiene una desviación de 45 grados, en este caso, pero la garantía que tiene, o la característica que tiene esta casa, o los módulos fotovoltaicos que estamos colocando sobre el techo de esta casa, es que están puestos directamente sobre el techo de la casa, con la misma inclinación y las mismas líneas arquitectónicas. Esa sería la posición 2. Vamos después a explicar la posición 1. Pero esta sería la posición 2. Entonces, pero el norte, como nosotros nos damos cuenta, el norte está directamente mirando hacia el frente de nosotros. Así que tendría una desviación de 45 grados. ¿Vale? Perfecto. Pero está puesta directamente en el techo de la casa, una instalación muy simple, muy sencilla, solamente dos rieles que nosotros necesitamos para poder hacer la instalación, después vamos a ver la especificación técnica de esta instalación, pero inicialmente la vemos muy sencilla, muy simple, y no quiebra la línea arquitectónica de la casa. Está muy ordenada, muy transparente, inclusive los módulos fotovoltaicos podrían simular en algún momento ventanas de la misma casa. Así que, perfecto. La posición 1, entonces, como estábamos comentando anteriormente, serían los módulos fotovoltaicos con una estructura especialmente instalada y reorientada para mirar directamente el norte geográfico, diríamos de esa forma, directamente mirando hacia el Ecuador. O sea, en esa forma, nosotros vamos a tener la máxima producción de energía anual. Perfecto, ningún problema. Pero aquí vemos que la línea arquitectónica de la casa, directamente en el ejemplo número 1, se quiebra directamente, o sea, no queda una armonía en la casa, pero se gana en energía. Tenemos que colocar una estructura especial también, como nos damos cuenta, que esté directamente orientado al norte, con la inclinación óptima que hemos calculado también. Acuérdense que van a haber dos medidas interesantes, que son la orientación, que sería directamente mirando al norte, orientación, y después tendríamos la inclinación del módulo fotovoltaico, que es básicamente, que tiene que ver con la latitud también, pero hay una inclinación óptima también, que diríamos que la latitud más 10 grados, que sería como la inclinación óptima del módulo fotovoltaico para que logre captar la mayor cantidad de energía solar durante todo el año, sin la necesidad de estar variando esa inclinación durante todo el año. Después tenemos una variante de la posición número 1, que sería básicamente nuevamente el mismo módulo, la misma casa, pero ahora está reorientada directamente a 45 grados. En este caso sería 45 grados hacia el oeste, seríamos directamente. Entonces sería 45 grados. Es simplemente una variación de la posición número 1, donde tenemos los módulos fotovoltaicos mirando directamente 45 grados hacia el oeste. Entonces, de todas formas, es una variación que puede existir.
Vale, entonces vamos a comparar energéticamente y vamos a comparar estructuralmente cuáles serían las ventajas y las desventajas de estos dos tipos de instalaciones, la posición número 1 y la posición número 2. Entonces tenemos directamente aquí la instalación de los módulos fotovoltaicos, son 4 módulos fotovoltaicos de aproximadamente 330 watt peak cada módulo fotovoltaico del fabricante Jinko Solar. Y tenemos aquí una estructura que está sobre el techo de la casa, la tenemos aquí en una panorámica, directamente cómo se está instalando este módulo fotovoltaico sobre esta casa. Entonces vamos a nombrar un poquito las ventajas que tiene este tipo de instalación. Cuando yo reoriento directamente mis módulos fotovoltaicos sobre el techo de una casa, y yo coloco directamente los módulos fotovoltaicos mirando hacia el norte, en este caso directamente los módulos no están mirando directamente al norte, porque como en esta parte, en este sector, en este sector geográfico, por la mañana, por ejemplo, tenemos neblinas matinales, lo que hacemos directamente es tratar de optimizar el sol de la tarde, así que se reorienta un poco los módulos fotovoltaicos 26 grados eh, hacia el oeste, 26 grados. Entonces, esa sería como la inclinación óptima. Por lo general, la inclinación óptima, la orientación óptima de los módulos fotovoltaicos va a ser siempre mirando hacia el norte geográfico o directamente mirándose al Ecuador. Si no tenemos problema de neblina matinal, si durante todo el día tenemos buen sol, entonces siempre va a ser el norte, va a ser la inclinación óptima. Y no tendríamos que reorientar un poquito, si tenemos neblina matinal o neblina por la tarde, tendríamos que reorientar los módulos fotovoltaicos. Si tenemos neblina matinal, movemos un poco los módulos fotovoltaicos para aprovechar mejor el sol que viene después de mediodía, porque por la mañana ya sabemos que no vamos a tener sol por el efecto de la neblina. Pero para el ejemplo que nosotros estamos queriendo analizar, en este caso nosotros estamos mirando directamente con los módulos fotovoltaicos mirando hacia el norte, o sea, la posición donde podríamos generar la mayor cantidad de energía. La inclinación de los módulos fotovoltaicos también es exactamente la misma, o sea, sería la latitud, en este caso sería 33, aproximadamente son 30 grados, serían menos 10 grados, serían 20 grados de inclinación. Eso sería como la inclinación óptima que tendrían que tener los módulos fotovoltaicos. Vamos a explicar un poquito esa inclinación óptima para que nos quede más claro. Entonces la ventaja que tiene a todo esto, esta instalación no se está haciendo básicamente con los soportes normalizados. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos que están ocupando madera, una madera impregnada con sulfato de cobre, que dicen que tiene una garantía de 20 años, pero no es así. Los módulos fotovoltaicos, recuerden que siempre tenemos que instalarlos con estructuras que estén acorde a la vida útil de nuestra planta fotovoltaica. Nosotros cuando diseñamos la planta fotovoltaica, la diseñamos para que tenga una vida útil de al menos 25 años. Y ese tipo de instalación, ese tipo de soporte, de módulo fotovoltaico, no nos va a garantizar esa vida útil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener que un soporte normalizado de planta fotovoltaica está construido o en aluminio anodizado o en acero galvanizado en caliente, que garantice al menos 25 años de vida útil sin oxidación y sin mantención. O sea que no voy a tener que estar, por ejemplo, los 10 años subiendo a pintar la estructura fotovoltaica para que se mantenga sin oxígeno, no. Entonces nosotros tenemos que garantizar cuando hacemos las planificaciones, y nos vamos a dar cuenta ahora de que realmente el costo de implementación de una estructura normalizada que garantice esos 25 años de funcionamiento libre de mantención, es mucho más económico que instalar este tipo de instalaciones de madera, por ejemplo, con sulfato de cobre, aunque garantiza una larga vida útil, realmente a los 5, 6, 7 años, por efecto del sol, la temperatura ya se va a empezar a polillar o se va a empezar a agrietar y vamos a tener problemas con la instalación. Y una instalación que debería durar por lo menos 25 años, va a estar durando quizá 10, 8, solamente porque inicialmente pensamos en que ahorramos un poco mejor, colocando soportes de madera en vez de colocar de aluminio anodizado o de acero galvanizado. Ya los mismos proveedores de módulos fotovoltaicos nos van a ofrecer directamente este tipo de estructura normalizada que va a ser en el tiempo mucho más económica que ahorrar colocando en madera, por ejemplo. Otro punto importante que también nosotros nos damos cuenta en esta imagen es que, por ejemplo, no hay separación de los módulos fotovoltaicos. Cuando uno coloca los módulos fotovoltaicos en una estructura normalizada, lo que se coloca son los soportes, los separadores básicamente. Bueno, los anclajes de los extremos tienen una posición especial y los separadores básicamente, los módulos fotovoltaicos, dejan
una separación especial para que el viento, especialmente el viento norte, o sea, el viento que le pega en la cara posterior a los módulos fotovoltaicos, no genere el efecto vela. ¿Cuál es el efecto vela? Básicamente, el efecto que se va a generar acá porque no dejamos ninguna separación entre los módulos fotovoltaicos. Entonces, cuando venga el viento, aproximadamente un viento de, por ejemplo, ráfagas de viento, quizá un viento normal, las brisas que nosotros vemos normalmente en los periodos de verano, por ejemplo, esas brisas constantes no superan nunca los 20 kilómetros por hora. Pero, por ejemplo, en invierno tenemos ráfagas de viento que normalmente pueden superar los 100 kilómetros por hora, que duran muy poquito en el tiempo, quizás, por ejemplo, pueden durar unos 30 segundos, ráfagas de viento, que vienen fuertes. Una ráfaga de viento de 100 kilómetros por hora, que dura aproximadamente 5 o 7 segundos, muy poquito, genera una fuerza en esta estructura de módulo fotovoltaico de aproximadamente 500 kilos, 490 y algo son, pero son 500 kilos. Imagínense una estructura de madera anclada en el techo de la casa, que soporte 500 kilos durante 5 segundos. O sea, básicamente, si viene una ráfaga de viento fuerte, puede arrancar el techo de la casa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los techos, si están normalizados según la normativa vigente, los techos están diseñados para soportar carga, pero no para soportar tracción. ¿Vale? Entonces, un techo está diseñado normalmente, si se acomoda a la normativa vigente nacional e internacional, un techo debería soportar por metro cuadrado 100 kilos por metro cuadrado, pero de peso, no de tracción, no de tracción. En este caso, cuando venga el viento, especialmente el viento norte, que nos va a pegar directamente por detrás de los módulos fotovoltaicos, donde tenemos la mayor superficie expuesta de módulos fotovoltaicos, va a generar un viento de 100 kilómetros por hora. No es raro en invierno especialmente tener esas ráfagas de viento durante muy poquito tiempo, 500 kilos de peso, lo que va a arrancar directamente la estructura de los módulos fotovoltaicos juntamente con el techo. Esas son las problemáticas. Si no, tendríamos que, más encima que tenemos que colocar una estructura arriba del techo, que vamos a sacar la cuenta, que es bastante más cara que colocarlo directamente sobre el techo de la casa, siguiendo la inclinación de la casa, vamos a tener que reforzar todo el techo para que soporte esa carga que viene en tracción, que básicamente tracción, porque va a querer arrancar los módulos fotovoltaicos del techo para que el techo soporte ese tipo de carga. Pero en este caso no estamos comparando eso. Pero esas van a ser las problemáticas que vamos a tener. Y, bueno, la ventaja es que vamos a ganar un poquito más de energía. ¿Cuánto vamos a ganar? Ahora lo vamos a calcular. Pero aquí tenemos la posición número 1, la que estuvimos conversando aquí arriba. Posición número 1, donde estamos, la casa como no está orientada directamente al norte, nosotros vamos a orientar los módulos fotovoltaicos directamente al norte. Perfecto, aquí la tenemos. Vimos las desventajas, las ventajas, vimos la desventaja también de instalar un módulo fotovoltaico directamente en una estructura de madera, además de no colocar una estructura normalizada, acero galvanizado o de aluminio anodizado, que nos va a garantizar 20 años, 25 años de vida útil libre mantención. La problemática de no colocar el espacio suficiente entre módulos fotovoltaicos para evitar el efecto vela, ¿vale? Esa sería Entonces aquí tenemos para este tipo, la geografía que estamos, en el lugar geográfico que estamos instalando estos módulos fotovoltaicos, nosotros vamos a tener, hicimos el cálculo en un evaluador solar, el evaluador solar del Ministerio de Energía, pero existen otros tipos de evaluadores para poder evaluar este tipo de instalación diferente, con el ángulo de inclinación óptimo, el ángulo de orientación, el ángulo de inclinación óptimo, lo podemos evaluar directamente en los evaluadores solares, tanto específicos para Chile como en Latinoamérica, eso lo vamos a ver después. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la inclinación, tenemos aquí la inclinación que son 28 grados, o sea, este módulo fotovoltaico tiene una inclinación de 28 grados y tiene un azimut de menos 26 grados, o sea que está girado un poquito directamente hacia el oeste, un poquito. ¿Vale? Pero ahí, con ese tipo de inclinación, si yo coloco los módulos fotovoltaicos en la inclinación óptima, o sea, donde voy a generar la mayor cantidad de energía anual, voy a estar produciendo 1.402 kWh al año. ¿Vale? Eso va a ser. Perfecto. Ahora entonces vamos a analizar la segunda instalación, la instalación que nosotros consideramos que es en este caso, por ejemplo, estamos colocando los módulos fotovoltaicos siguiendo la inclinación y la orientación del techo de la casa. Nosotros nos damos cuenta de inmediato, por ejemplo, que la inclinación del techo de la casa es aproximadamente de 20 grados, y la orientación, los módulos fotovoltaicos van a estar desfasados del norte a 45 grados. 45 grados. Perfecto, 45 grados. Vamos a analizar ahora, aquí tenemos el norte, aquí tenemos la orientación en la cual vamos a colocar los módulos fotovoltaicos, y la inclinación, vamos a seguir la misma inclinación del techo de la casa. Nos damos cuenta de inmediato, por ejemplo, que en este caso estamos colocando una estructura normalizada
de acero galvanizado en caliente, o también puede ser aluminio. Estamos colocando también los separadores que corresponden para evitar el efecto vela. ¿Y cuál es la garantía que nosotros también tenemos, o una de las ventajas de colocar los módulos fotovoltaicos directamente siguiendo la línea arquitectónica de la casa? Es que básicamente vamos a estar protegidos de los vientos que nos pueden afectar directamente. Por ejemplo, la parte posterior de los módulos fotovoltaicos, donde se hace mayor tracción, mayor fuerza a los módulos fotovoltaicos, porque básicamente representan la mayor superficie expuesta al viento. En este caso, por ejemplo, como nosotros vamos a estar colocando directamente los módulos fotovoltaicos sobre el techo de la casa, con la misma orientación e inclinación, vamos a estar protegiendo los módulos fotovoltaicos del viento norte especialmente, ¿vale? Porque viene el viento directamente, y el viento primero va a chocar, el viento que venga va a chocar directamente en la otra agua de la casa, en la otra parte del techo, va a generar una turbulencia, y nosotros con eso vamos a aminorar la carga estructural que se va a generar sobre los módulos fotovoltaicos, ¿vale? Entonces ya una cosa importante es que vamos a proteger los módulos fotovoltaicos sobre el viento directo. Entonces, una de las prioridades que uno tiene que hacer cuando uno coloca los módulos fotovoltaicos sobre el techo de la casa es garantizar su calidad estructural, y que no vamos a tener problemas de repente con una ráfaga de viento en invierno, que se vayan a volar los módulos y vayan a provocar un accidente. Bueno, el accidente se va a generar de todas formas, porque vamos a tener una rotura de módulos, que se va a volar el techo, pero también podemos tener pérdidas personales, daño físico de personas, y todo eso es lo que podría pasar básicamente con los módulos fotovoltaicos cuando no los colocamos protegidos del viento. En este caso, por ejemplo, no hay necesidad de reforzar el techo de la casa, porque los módulos fotovoltaicos por metro cuadrado, por lo general, van a tener un peso aproximado, contabilizando también el peso de la estructura, aproximadamente de 20 kilos por metro cuadrado. Entonces, muy bien. No vamos a tener el efecto tracción del viento, o muy poco, porque, como dijimos anteriormente, la misma techumbre de la casa va a estar protegiendo los módulos fotovoltaicos del viento norte. Vamos a perder un poco de energía, sí, porque no estamos colocando los módulos fotovoltaicos directamente mirando al norte, o con la inclinación que nosotros habíamos dicho que era la óptima. Pero ahora vamos a ver cuánto vamos a perder. Aquí tenemos la evaluación. Tenemos la inclinación de los módulos fotovoltaicos, sería la misma inclinación del techo de la casa, 20 grados, y el azimut 45, que quiere decir que hay una desviación del norte, que el norte nosotros lo tenemos acá, una desviación mirando hacia el oeste de 45 grados. Pero vamos a estar generando, ¿qué cantidad de energía anual? 1.383 kWh por año. Y con la estructura optimizada que nosotros hemos visto anteriormente, la que está aquí arriba, optimizada directamente para maximizar maximizar la producción energética anual, vamos a estar produciendo 1.402 kilowatts. Bueno, entonces va a haber una diferencia, pero ahora la vamos a valorizar. Nos vamos a ir a la tabla que estamos viendo anteriormente. Aquí la tenemos, perfecto. Entonces tenemos la posición 1 optimizada sobre el techo. La inclinación de los módulos fotovoltaicos es la optimizada, o sea, donde nosotros vamos a producir la mayor cantidad de energía posible. Sería un caso como este que estamos viendo acá. Entonces, estructura optimizada. Recuerden que este tipo de estructura es que está optimizada para producir la mayor cantidad de energía al año, pero ya sabemos cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene especialmente este tipo de instalación. Perfecto. Vamos a estar produciendo entonces. Tenemos el azimut, que va a ser la desviación que va a tener, acuérdense que va a tener un poquito de desviación en este caso, del norte geográfico, 26 grados, y la inclinación va a ser 29. Entonces, con esa inclinación, con ese azimut, directamente azimut habla de la dirección hacia la dirección norte, la desviación que puede tener, 26 grados en este caso, en inclinación 29 grados, vamos a estar produciendo la máxima producción energética anual de estos 4 módulos fotovoltaicos, que van a ser 1.402 kWh anuales. ¿Vale? El costo de la instalación de los módulos fotovoltaicos, si nosotros lo hacemos como corresponde, con acero galvanizado o con aluminio anodizado, va a tener un costo esto es en pesos chilenos, de 289.723 pesos. ¿Vale? Eso va a ser la instalación. ¿Por qué? Porque va a tener que reorientar los módulos fotovoltaicos, vamos a tener que colocar una estructura especial que soporte el peso de los módulos fotovoltaicos, que reoriente los módulos fotovoltaicos. Entonces va a ser una estructura cara.
Perfecto, pero vamos a estar optimizando los módulos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que colocar una estructura triangular, vamos a tener que colocar una cantidad de refuerzos también para que soporte el viento, para que soporte todo ese tipo de inclemencias que va a tener que va a tener que soportar esa estructura que va a estar expuesta directamente al viento, que va a ser una de las problemáticas, digamos, ambientales que vamos a tener que soportar porque nosotros queremos básicamente producir la mayor cantidad de energía. Y ahora vamos a comparar la posición número 2 paralelo al techo. O sea, la posición número 2 sería aproximadamente como esta imagen, donde vamos a seguir la misma línea arquitectónica del techo y de la casa. Nos queda mucho más ordenada, nos queda mucho más protegida del viento, y vamos a producir un poquito menos de energía. En este caso, por ejemplo, el azimut va a ser 45 grados. Dijimos que vamos a estar desviados del norte geográfico, 45 grados. 45 grados, bastante, 45 grados. La inclinación va a ser 20, que va a ser la inclinación de la techumbre, que nosotros tenemos acá, y vamos a estar produciendo 1.383 kilowatt-hora anuales. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la estructura que nosotros vamos a estar colocando para los 4 módulos fotovoltaicos es mucho más económica, vale 98.769 pesos. ¿Por qué? Porque simplemente, como nos dimos cuenta, nosotros van a ser simplemente 2 rieles, donde nosotros vamos a colocar los módulos fotovoltaicos, vamos a ir de nuevo a la imagen para que nos quede claro, 2 rieles que nosotros vamos a estar colocando, que son rieles normalizados para colocar módulos fotovoltaicos, y es una instalación bastante económica, porque en una tira que son 6 metros, ya nos caben aproximadamente, nos caben 6 módulos fotovoltaicos, pero nosotros solamente vamos a colocar 4. En este caso, nosotros vamos a tener que reforzar la estructura, colocar una estructura triangular para que no tenga ningún problema con las cargas del viento, para que se coloquen bien los módulos fotovoltaicos. En este caso, esta imagen no es una estructura que esté normalizada, porque como conversamos recién, esto está hecho en madera, impregnada con sulfato de cobre, tiene una serie de desventajas con lo que nosotros habíamos visto anteriormente, darle la vida útil que corresponde a la planta fotovoltaica que estamos colocando, pero básicamente nos sirve para el ejemplo. ¿Vale? Pues ya está. Entonces nosotros, aquí está la diferencia. La diferencia anual es que vamos a producir 19 kilowatt-hora más en la estructura que está optimizada con respecto a la que nosotros vamos a colocar directamente en el techo de la casa siguiendo la inclinación y la orientación de la línea arquitectónica que tiene la casa actualmente. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es, hacemos la resta, son 19 kilowatt hora, ¿vale? Y la diferencia de los costos de instalación de una instalación y la otra son aproximadamente 190.954 pesos. ¿Sí? Eso va a ser la diferencia. Entonces ahora vamos a ver los años de retorno de la inversión que vamos a tener con respecto a esos dos tipos de estructuras. Porque claro, si nosotros hicimos una inversión reorientando los módulos fotovoltaicos para que produjeran mayor cantidad de energía, tenemos que ver si eso es rentable o no. Vamos a ver ahora. Nosotros hicimos la diferencia de la inversión entre un sistema que está optimizado arriba del techo con uno que está directamente siguiendo la línea arquitectónica, hay una diferencia de 190.954 pesos. ¿Vale? Y ahora, si eso lo vamos a lo vamos a dividir por los 19 kilowatts anuales que nosotros vamos a estar produciendo, por la valoración de esa cantidad de energía. En este caso, en Chile, por ejemplo, el precio del kilowatt hora fotovoltaico, o sea, el precio que yo voy a dejar de consumir energía de la red y lo voy a consumir, lo voy a sustituir por fotovoltaico, nos daría un precio de 130 pesos por kilowatt hora. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esos 130 pesos por kilowatt hora por los kilowatts que yo voy a estar produciendo. Y eso esa cantidad de dinero que yo voy a estar produciendo en exceso, o sea, no en exceso, sino que la diferencia, esa ganancia que yo voy a estar logrando con este tipo de instalación, la optimizada, lo voy a dividir por la inversión que me costó hacer ese tipo de estructura sobre el techo, que es más cara. Y básicamente, como tengo esa diferencia de inversión entre los dos tipos de estructuras, partido por la ganancia energética que logré colocando la estructura más cara, reorientando los módulos fotovoltaicos en el techo, me da una costo de amortización de 77 años. 77 años. Pues no conviene. Pues no conviene. No, en este caso no conviene reorientar los módulos fotovoltaicos colocando una estructura más cara, más compleja sobre el techo, porque la ganancia energética que vamos a tener va a ser muy poca en comparación a cuando nosotros colocamos los módulos fotovoltaicos directamente en el techo de la casa, siguiendo las líneas arquitectónicas de la casa. Entonces, la conclusión general es que uno tiene que analizar directamente o puntualmente cada tipo de instalación fotovoltaica cuando lo hacemos directamente en el techo. Entonces,
lo que nosotros tenemos que hacer, la mejor forma de instalar los módulos fotovoltaicos, cuando los colocamos arriba del techo, es seguir la orientación y inclinación de la línea arquitectónica de la casa, y así colocar los módulos fotovoltaicos. O sea, sería la posición número 2, esta sería, ¿vale? Entonces, esa sería como la primera conclusión que sacamos. Los módulos fotovoltaicos instalados sobre el techo deben seguir la línea arquitectónica de la casa o del techo de la casa, ¿vale? Según los ejemplos que tenemos acá. ¿Por qué? Porque nos va a dar, primero que todo, los módulos fotovoltaicos van a producir un poquito menos de energía, pero mientras nos mantengamos en el parámetro de, esta va a ser la regla mnemotécnica que vamos a conocer ahora. La orientación óptima de los módulos fotovoltaicos, orientación directamente mirando al norte, esa va a ser la óptima, por lo general, la óptima. Pero podemos jugar con un ángulo de 45 grados mirando al este y 45 grados mirando al oeste. Inclusive podemos llegar hasta los 50 sin tener pérdidas que superen el 5% de producción anual, sin ningún problema. Entonces, pero vamos a tener ese rango de 45 grados hacia el este y 45 grados hacia el oeste, para poder optimizar los módulos fotovoltaicos directamente siguiendo la orientación del techo de la casa. Eso como número 1. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos orientación de los módulos fotovoltaicos. Vamos a tener en lo que tiene que ver con la producción energética anual, cuando estamos trabajando con un sistema on-grid. La orientación óptima siempre va a ser el norte, pero podemos jugar con 45 grados hacia el oeste o 45 grados hacia el este. La recomendación general, que los módulos fotovoltaicos, la orientación, la superficie selectiva de los módulos fotovoltaicos, la mejor orientación siempre va a ser mirando hacia el norte, siempre va a producir un poquito más de energía directamente colocar los módulos fotovoltaicos orientados hacia el norte, perfecto. Pero tenemos una banda de juego de aproximadamente 90 grados, que quiere decir 45 grados hacia el norte, hacia el oeste, y 45 grados hacia el este, donde vamos a poder jugar un poco con esta orientación de los módulos fotovoltaicos para poder colocarlos directamente en el techo de la casa. Para eso se hace ese juego, básicamente, porque la mejor forma de poder instalar los módulos fotovoltaicos cuando lo hacemos en el techo de la casa es siguiendo la línea arquitectónica del techo de la casa, ¿vale? Esa es la recomendación número 1. Entonces, ese juego, nosotros de estos 45 grados hacia el este, 45 grados hacia el oeste, esa banda de 90 grados que nos va a permitir a nosotros ajustarnos, básicamente se da para colocar los módulos fotovoltaicos directamente en el techo de la casa, siguiendo la orientación. Pero ahora lo que tiene que ver con la inclinación de los módulos fotovoltaicos es otra condición. Acuérdense que vamos a tener dos condiciones: orientación, la superficie selectiva de los módulos fotovoltaicos mirando directamente, y la inclinación del módulo fotovoltaico. Cuando nosotros estamos trabajando en sistemas on-grid o conectados a la red eléctrica local, donde tú puedes inyectar energía a la red o donde te interesa producir anualmente la mayor cantidad de energía, ¿cuál va a ser el concepto? Va a ser la latitud geográfica en grados menos 10 grados. Menos 10 grados. Ahí vamos a maximizar la producción energética de nuestro módulo fotovoltaico, lo que tiene que ver con la inclinación, acuérdense. Pero también tenemos la posibilidad, hay una banda de juego que va a ser la latitud geográfica menos 10 grados, o sea, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la latitud 30, por ejemplo, en este caso, 30, nosotros sabemos que va a ser 30 menos 10, va a ser 20 grados. Entonces, 20 grados, perfecto, 20 grados, no hay ningún problema. 20 grados. Pero yo voy a poder jugar con más 15 o menos 15. Ese juego también se da, básicamente, esa banda de ángulo de más 15, menos 15, acuérdense que va a ser la latitud menos 10 grados, más 15 o menos 15. Ese juego nos va a permitir a nosotros tratar de colocar los módulos fotovoltaicos directamente en la inclinación del techo de la casa. ¿Vale? Esa sería como la recomendación general. Ya nos dimos cuenta entonces nosotros que la mejor orientación de los módulos fotovoltaicos, la mejor posición de los módulos fotovoltaicos, siempre va a ser siguiendo la línea arquitectónica del techo de la casa o directamente de la casa. ¿Por qué? Porque vamos a producir un poco menos de energía, sí, pero esa energía básicamente no va a justificar la inversión que vamos a tener que hacer. Si yo quiero reventar los módulos fotovoltaicos, voy a tener que hacer una estructura especial, reforzada, me va a salir mucho más cara, y la ganancia energética que voy a tener no va a ser suficiente como poder amortizar ese tipo de inversión en los 25 años de vida útil que tiene que tener una planta fotovoltaica para garantizar el ahorro energético, la inversión que nosotros estamos haciendo en la planta fotovoltaica. ¿Vale?
Eso es súper importante. Ojalá que les haya quedado más o menos claro el concepto de poder siempre buscar, cuando uno coloca módulo fotovoltaico en el techo, tratar de buscar la orientación tratar de buscar siempre la orientación y la inclinación de la línea arquitectónica de la casa, y con eso vamos a maximizar también la producción. Quizás vamos a perder un poquito más de energía, pero vamos a hacer una instalación económica y que nos va a permitir también tener un resguardo de la estructura y de los módulos fotovoltaicos directamente de lo que es las condiciones climáticas, que es el viento, una de las condiciones más perjudiciales, bueno, el viento y la sombra, pero eso vamos a hablar después. El viento en este caso sería una condición climática la más adversa que podrían afectar los módulos fotovoltaicos, pero ya colocándolos directamente en el techo de la casa ya tenemos un resguardo más que máximo y hacemos una instalación económica y nos va a salir rentable la instalación, aunque produzcamos un poquito menos de energía, tal como nos dimos cuenta en el ejemplo. Ahora, yo de repente podría hacer el cálculo y me da que haciendo esa reestructuración de módulo fotovoltaico, la inversión se amortiza en menos de 25 años, entonces ahí pensaría que se puede hacer, pero siempre en la parte arquitectónica va a ser una instalación mucho más estética, mucho más bonita de ver, directamente los módulos fotovoltaicos puestos directamente en el techo, siguiendo la línea arquitectónica del techo de la casa, mucho más ordenada, mucho más visual, especialmente, por ejemplo, en casas donde hay un diseño específico de la casa y el cliente quiere mantener esa armonía estructural de la casa cuando se instale el módulo fotovoltaico, ¿vale? Ojalá que les haya quedado claro el cálculo, el concepto. Cualquier pregunta, cualquier consulta, ustedes ya saben dónde contactarnos. Gerardo@elementalenergy.cl, ¿vale? Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego.